Yo soy Patria, un saludo para todos y bienvenidos a la presentación La deuda externa de Colombia, a cargo del cadete Jorge Esteban Rodríguez, la cadete Luisa Fernanda Peña, el cadete César Alejandro Peña y quien les habla, Santiago Romero Zapata. ¿Qué es una deuda externa? Bueno, empezamos diciendo que una deuda externa se define como el conjunto de obligaciones que tiene un país, tanto su sector público como el privado, con respecto a otros países o instituciones. Es, por tanto, el total de la deuda pública contraída por el Estado y sus propias instituciones y privada contraída por empresas u familias de un país que está en manos de acreedores extranjeros, ya sean estos particulares, instituciones financieras o gobiernos. En general estos préstamos se hacen y por tanto se deben devolver en la moneda del acreedor. Por lo general, a nivel mundial es en el dólar. Esta es en moneda extranjera. Los países normalmente deciden endeudarse. ¿De acuerdo? Pasamos a decir que el principal argumento que un país contraiga una deuda es que teóricamente permite conservar los recursos propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar, producir nuevos bienes y servicios. Esto se hace mediante dos entidades, las más reconocidas, el Fondo Monetario Internacional o FMI, es una organización financiera internacional en sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Nace como una idea el 22 de julio de 1944 de los Acuerdos de Wood, una reunión de 730 delegados de 44 países de la Segunda Guerra Mundial. El otro también sería el Banco Mundial. Es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo o tercermundistas. Su propósito, declarado en reducir la pobreza mediante préstamos de bajos recursos para estos países. Ejemplo de ello es la deuda externa, que incluye el crédito otorgado por agentes financieros extranjeros al Estado, dado como una deuda pública, y a particulares, que una deuda privada. ¿Cuál es el objetivo de una deuda externa? Una deuda externa pública se contrae con el fin de estabilizar las economías en crisis o depresión económica e impulsar el crecimiento de este propio país en desarrollo o en vías de desarrollo. También permite conservar los recursos propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar o producir nuevos bienes y servicios de estos mismos países. ¿Por qué un país podría contraer una deuda externa? Las simples razones por las que un país puede contraer una deuda externa es por una catástrofe natural, pues en ese momento se van a necesitar financiar planes de reconstrucción y rescate, también en inversiones, dependiendo de las políticas económicas. Las inversiones pueden generar mayores ingresos, como por ejemplo en una crisis económica. Negligencia, eso quiere decir una mala administración pública, pedir créditos innecesarios y la corrupción, que lo utilizan solo para casos privados. La deuda externa en Colombia. A partir de 1948 y 1949, cuando se creó el BIRF, el país empieza a tener contacto con los organismos del crédito internacional. Asimismo, en los inicios de las décadas del 60, Colombia tenía contratada el 80% de su deuda en la banca multilateral y con la comercial. La deuda externa de Colombia es con Estados Unidos, como pues obviamente vale aclarar que es con Estados Unidos la deuda externa. La primera liquidación exitosa de la deuda externa fue en octubre de 1938. Fue un acuerdo sobre la deuda del Banco Hipotecario de Bogotá en libras esterlinas. También podemos decir que el inicio de la deuda colombiana fue cuando Santander reemplazó a Bolívar, lo destituyó y eso agravó el comportamiento de los bonos de Colombia en el mercado de valores. La deuda obviamente continúa porque Colombia tenía que atender no solo los gastos internos, además debía financiar la campaña de Bolívar. Y por eso se levantó otro empréstito por 4,5 millones de libras esterlinas. Otro desaterre porque la causa que lo emitió dejó de pagarlo
de tal modo que muy rápidamente, desde fines del 20 hasta el 40, hubo una virtual sección de pago. Colombia no pagó la deuda y luego asumió la mayor parte de la deuda de la Gran Colombia, repartida entre Quito y Venezuela, dependiendo del número de población. Consecuencias de la deuda externa. Las consecuencias de los países endeudados pueden verse a, una, a un efecto de la deuda a lo largo del tiempo, provocando la caída de la inversión extranjera y lo de los ingresos al país, la fuga de los capitales, la caída de los precios de las materias primas exportadas, el aumento de la pobreza, la disminución de la democracia y la hipoteca de posibilidades de un desarrollo económicamente viable, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible. El alce del dólar afecta a la deuda externa. Claro que sí. Como lo vimos anteriormente, una deuda externa es contraída en divisas, es decir, en una moneda extranjera. Por lo tanto, no se puede pagar en una moneda interna del país, por ejemplo, el peso colombiano. La deuda externa de Colombia es con Estados Unidos, pero en esta deuda también influye la tasa de cambio entre el dólar estadounidense y el peso colombiano. Esto hace referencia a cuántos pesos hay que pagar por cada unidad de la moneda extranjera, es decir, por cada dólar. Cuando el dólar o la tasa de cambio del dólar baja, significa que por cada dólar se tiene que pagar menos pesos que antes. Teniendo en cuenta lo anterior, la tasa de cambio se influye demasiado en la deuda externa. ¿De cuánto es la deuda de Colombia actualmente? En el año 2018, en el año 2008, la deuda externa de Colombia se ubicó en el 46.761 millones al cierre del año 2019. El saldo de la deuda externa del sector público alcanzó un monto de 73.835 millones y el saldo de la deuda externa del sector privado fue de 64.340 millones, es decir, el 19,9% del PIB. Teniendo en cuenta que el flujo del endeudamiento creció 1.730 millones el mes de marzo, la deuda externa actual de Colombia asciende a 140.232 millones. Esto equivale al 44,2% del Producto Interno Bruto del país, mostrando así un endeudamiento del 188% de la deuda en la última década. ¿Cómo Colombia controla la deuda externa? Bueno, para poder atender la deuda externa de Colombia, este país tiene que hacer esfuerzos en el aspecto de exportación. El problema es que al momento de incrementar la exportación puede dar resultados disminuidos de la financiación. Teniendo en cuenta pues, la emergencia sanitaria del COVID-19, el 31 de marzo el gobierno de Colombia recibió un desembolso de 250 millones de un préstamo para políticas de riesgo y de desarrollo. Esto fue destinado con el fin de fortalecer el programa del gobierno de Colombia y reducir así los riesgos de los resultados económicos de la problemática sanitaria. Este desembolso fue procedido del Banco Mundial. Sin embargo, por la crisis de la pandemia también tiene a Colombia pues, en dificultades económicas, razón por la que el presidente pidió un alivio de deuda. Un alivio de deuda es una ley que tiene como objetivo dar un mayor tiempo para el pago de una deuda. Esto se lo da a quienes vieron afectados sus ingresos por la crisis como tal de la pandemia. Duque pidió este alivio de deuda para que cuando se mejore la crisis, los países emergentes o los países del tercer mundo no queden atrapados en un endeudamiento. Como conclusión, el comportamiento de Colombia en el aspecto de la liquidación de las deudas ha sido muy oportuno, debido a su buen cumplimiento en las mismas. Sin embargo, la deuda externa está bloqueando el desarrollo de un país como lo es Colombia, teniendo en cuenta que
esta deuda lo único que hace es llegar a retrasar los desarrollos económicos del mismo. Ahora, Estados Unidos tiende una trampa. Resulta que Estados Unidos le ofrece préstamos a Países Bajos con el fin de que ellos no los puedan pagar debido a que son préstamos muy grandes. Entonces, el momento en el que ellos no los puedan pagar, Estados Unidos puede tomar disposición de algunos recursos que ellos tienen. Por ejemplo, tienen la ventaja de que los países que les deben les exportan sus riquezas a mitad de precio y que los países obedezcan las políticas y decisiones que toma Estados Unidos. Esto también puede influir en privatizarles empresas y tierras. Bueno, yo pienso en lo personal que es normal que un país contraiga deudas en el extranjero para realizar inversiones productivas y es normal que lo haga con un banco de nivel internacional, como es el Banco Mundial. Lo que pasa es que esto se hace con el fin de que los Países Bajos puedan reembolsarlo con beneficios que produzcan inversión. Pero como en la economía intervienen diferentes factores, puede ocurrir que no todo acontezca como estuvo previsto y el deudor no pueda reembolsar los plazos estipulados y deban negociar nuevos plazos a la espera de tiempos mejores. Por ejemplo, lo del alivio de deuda que dio Duque. Y así es como mostramos a lo largo de este trabajo qué pasó no solo en Colombia, sino en la mayoría de los países latinoamericanos que tuvieron que pedir un préstamo para poder ejercer sus necesidades económicas. Y nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Esto es La Deuda Externa de Colombia.